Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos este día en nuestro podcast Arquitectos del Impacto, y estaremos platicando de un tema muy importante que es la inteligencia artificial, el mapa de lo posible. Y para este tema, como todas las semanas, traigo un invitado de lujo. En esta ocasión nos acompaña Manuel Acosta, que es un súper experto en inteligencia artificial y ciberseguridad, pero como siempre me gusta que en este podcast la gente se presente. Esto es mucho más personal, mucho más cercano. Adelante, Manuel. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Pues sí, como bien dices, mi carrera ha estado enfocada en temas de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Y es un tema apasionante, ¿no? Hoy mucha gente cree que la inteligencia artificial es algo futurista, pero la realidad es que ya está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y lo vemos cuando utilizamos las series de streaming y nos dan sugerencias, o cuando ponemos el Waze para que nos dé las hojas de ruta, ¿no? Y las sugerencias de por dónde irnos. Está en todos lados. Al final del día, la IA es una tecnología que llegó no para reemplazarnos como personas, sino para potenciarnos nuestras capacidades. Y esto es algo que tenemos que aprovechar. Exacto, y fíjate que bien lo mencionas, la IA está en todos lados, y tan está en todos lados que hoy los líderes y tomadores de decisiones de muchas empresas están ahogados ya en este hype de la IA, pero no tienen claro cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, de repente, esta brecha que hay entre sí es una realidad, sí lo veo en todos lados, lo veo en mi celular, pero ¿y esto cómo me aplica a mí? ¿O cómo me puede hacer más efectivo? ¿O cómo puede hacer que mi empresa llegue más lejos? Es uno de estos problemas. Entonces, parte del objetivo un poco ambicioso de este podcast y de esta emisión es que entre tú y yo tratemos de trazar un mapa que le pueda ayudar a la audiencia a entender cómo ir entrándole a este tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué te parece? Pues me parece bastante interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista que nosotros hemos visto, la IA no solo es un chatbot, ¿no? La IA es más que eso, y para que haya IA hay que tener datos, hay que tener observabilidad de lo que está sucediendo en las organizaciones, y esos factores son claves para poder desarrollar una fábrica de IA en cada organización y sin duda crear un caso de uso que sea representativo y que dé valor a cualquiera de las organizaciones con las cuales estamos trabajando. Es algo en lo que hemos estado tratando de crear cultura, porque si bien ese hype, todo el mundo quiere meterse a la IA, pues es importante que entiendan el cómo y qué hay que tener para que puedan llegar a eso, ¿no? Y la realidad, como bien dices, esto está al alcance de todos. La IA no es solo para las súper grandes empresas, sino que hoy en día puede estar al alcance de cualquier tipo de organización, ya sea pequeña, mediana o grande, ¿no? Aprovechando la tecnología que hay alrededor de nube, on-premise, híbrida, entre otras cosas, que puede ayudar a acelerar la adopción de este tipo de tecnologías. Totalmente. Y de hecho, ahorita pones un marco que nos permite ver ya ciertas piezas, y tocaste un tema bien interesante, una fábrica de IA para crear casos de uso particulares. Y a lo mejor dentro de este hype algunas empresas sí podrán tener un poquitito más esta idea de, creo que esta área de la IA nos sirve. Tú mencionas, no nada más es un chatbot. O bueno, la IA se puede aplicar a 1000 cosas. Pero por ejemplo, tú en tu campo de ciberseguridad, que ya tienes muchos años en esto, si bien sabemos que la ciberseguridad se apoya mucho en la IA, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones
que son las menos conocidas, en donde la IA hace un papel súper importante dentro de la ciberseguridad. Pues mira, temas como detección de fraude, ¿no?, en transacciones, o tema de verificación de documentos y sellos para ver la veracidad de los mismos, ¿no?, son otro de los temas donde puede ser. Y sin duda, operaciones como anomalías en las redes en tiempo real o predecir posibles ataques antes de que estos ocurran son algunos de los puntos dentro de ciberseguridad y gestión de riesgos donde la IA puede ayudar, ¿no? Y no solo a predecirlo, ¿no?, o a detectarlo, sino también tomar acciones basadas en un marco normativo o regulatorio que ayude a tener las mejores prácticas implementadas, ¿no?, que ayude al operador o a la gente que está monitoreando este tipo de eventos, pueda ser más ágil, pueda atender más rápido y pueda identificar más rápido lo que sucede, ¿no? Exacto, y es donde empezamos a llegar al mundo en donde toda esta información que la IA sabe gestionar de una manera mucho más efectiva que un grupo de humanos, se vuelve una base para la toma de decisiones, cosa que pues acelera mucho el crecimiento de las empresas, ¿no? Y ahorita pusimos un ejemplo sencillo con algunas aplicaciones de ciberseguridad que son de tus fuertes, pero se me ocurren otras aplicaciones para muchas otras industrias en donde inclusive a través de motores de IA podemos estar dando recomendaciones en base a las tendencias de ciertos comportamientos que estamos viendo o en nuestros procesos o en la toma de decisiones de nuestros clientes o en los cambios en el mercado que nos hagan estar proactivamente siempre adelante tomando una decisión correcta, ¿no? Tocaste un punto bien importante, porque la IA no es solo para ciberseguridad, ¿no? Hoy en día podemos utilizar la IA para cualquier tipo de organización y para cualquier tipo de tarea, ¿no? Podemos hablar de productividad personal. Imagínate al CFO que está haciendo la inteligencia de negocios y quiere entender, hacer análisis predictivos, ¿sí? Hacer un análisis de escenarios para la toma de decisiones. Podemos hablar de temas de ventas y marketing donde tengas un chatbot de atención a clientes 24/7 o que te ayude incluso al vendedor, ¿sí?, a ofrecer los productos que tienen baja rotación o que haga un análisis dinámico de precios basado en el tipo de cliente o la calidad del cliente o qué tan recurrente es el cliente, o que haga generación de campañas personalizadas, ¿sí? O en el tema de operaciones y procesos internos que pueda automatizar, ¿sí?, la toma de decisiones de los inventarios, de cómo pedir los inventarios, que haga un análisis predictivo de mantenimientos en fábricas, en aparatos, etcétera, o una optimización logística para acelerar los procesos o optimizar los procesos. Entonces, realmente esto puede ayudar en distintos puntos del negocio, hacer en las tareas repetitivas o en los análisis que una persona generalmente se tarda mucho tiempo en hacer, ¿no? Entonces, este tipo de servicios puede ayudar a ser súper productivas a las organizaciones. Y sin duda, la IA viene para quedarse y todos las van a terminar adoptando tarde o temprano. Así que hoy en día creo que el que tome la decisión primero va a ser el que va a sacar ventaja del negocio. Y justo ese es el punto que suena desafiante para muchos líderes, el renovarse o morir. Primera, no es renovarse, la IA es una cosa del presente, ¿no? Ya no es una cosa del futuro. Y renovarse o morir, tú dices la palabra, adaptarse. Yo creo que todo mundo se tiene que adaptar, pero de repente es complicado entender cómo hacerlo. O sea, cómo me adapto a algo que a lo mejor no conozco tan bien. A lo mejor es mucho más complejo porque la gente lo ve así, como que es algo mucho más complejo detrás y tienden a sobrecomplicarlo. Entonces simplemente no le entran o lo patean y lo traen aventándolo en el tiempo, ¿no? Hasta que nos pase como en la pandemia para adoptar la nube, ¿no? Que ya no nos quedó de otra más que... ¿no? Ahora es así o así. Yo creo que aquí a lo mejor no va a ser tan crítico, pero cada día más tenemos que irla integrando. Ahora, desde tu experiencia como experto, ¿cuál crees que sería el primer paso práctico que una empresa debería de dar para comenzar a implementar una de estas soluciones de inteligencia artificial muy propia para su caso, pero que no muera en el intento? Pues mira, mucho de lo que se busca es que ellos vayan identificando pues esas tareas
repetitivas, ¿no? Esos eventos, tareas que les consumen demasiado tiempo, que hacen lento en los procesos, ¿sí? Y yo diría que, empezando a entender esos procesos, podemos ir automatizando, o pueden ir ellos automatizando, utilizando la IA, esos pequeños procesos con los cuales pueden ir empezando a adoptar o a medir, ¿sí? Tiempo ahorrado, errores reducidos, ¿no? ¿Sí? O la satisfacción del cliente. Y que empezaran con un proceso, ¿no? Que empezaran con un solo proceso, yo diría. Sí, totalmente. Y evaluaran y fueran midiendo cómo va avanzando ese proceso. ¿Sí? Y obviamente viendo los resultados, pues sin duda van a querer poder ir automatizando más cosas, ir integrando la inteligencia artificial a más procesos, a más pasos, y con eso sin duda ser más efectivos, ¿no? No se trata de querer comerse el mundo de un solo bocado de la IA, ¿no? Sino vamos paso a paso para que vayan viendo los beneficios. Y sí, en la experiencia de los proyectos que hemos estado desarrollando con IA, sí hemos visto que el cliente empieza con un servicio y en cuanto empieza a entender el valor que la IA le está dando, empieza a agregar nuevas funcionalidades o nuevos procesos o nuevos agentes que ayuden a ir optimizando otros procesos que tienen dentro del sistema, ¿no? Claro, porque todo tiene que ver con estos diferentes ámbitos que tienen las empresas. Pues yo que estoy muy metido en el tema de planeación estratégica para las empresas, siempre llego con mi mapa, ¿no? A ver, tus 4 objetivos estratégicos, nadie los va a cambiar, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento de tu gente, con tus procesos, con cómo te ven tus clientes y con tus finanzas. Y entonces cuando llegan y me preguntan, bueno, ¿y la IA qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues es cómo hacer para que le estemos pegando positivamente a cada una de estas esquinas que forman tu estrategia. Y tú mencionaste ahorita, y que vayan midiendo, y eso es algo que normalmente la gente no hace, ni siquiera ahorita que no tiene IA, sino pues ese es el proceso, es el que ha estado, y pues así ha funcionado, y vámonos. Pero ahora, ¿ha funcionado bien? ¿Es perfectible? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste que ese KPI pues tuviera la periodicidad de medición correcta, la escala correcta, etcétera? Entonces eso forza a los tomadores de decisiones a hacer un análisis nuevamente para entonces sí evaluar el impacto positivo que tiene la IA, y a veces como que les da flojerita, ¿no? Entonces, ese es un buen punto, y tocas un punto muy relevante en el tema de la IA. La IA se consume datos y te devuelve datos. Si los datos son incorrectos, te va a acelerar la entrega de los datos predictivos o automatizados malos más rápido, ¿no? Entonces sí es importante que siempre se empiece por un proceso de entendimiento de cómo generas tú los datos y qué tan ciertos están los datos, y en base a eso, entonces crear tu stack de observabilidad, tus bases de datos vectoriales, y entonces sí construir todo ese sistema de agentes que pueda optimizar y ayudarte a que esos agentes autónomos pues puedan tomar decisiones, puedan planificar y puedan ejecutar tareas complejas pues de la mejor manera. Exactamente. Y quizá esto va a responder a la pregunta que te quiero hacer. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error estratégico que más comúnmente ves en las empresas que, a pesar de que tienen la tecnología correcta, simplemente no pueden traducirla en un impacto positivo en el negocio? Mira, uno de los errores más comunes es el tener silos de información entre los diferentes áreas o departamentos de las organizaciones. Cada uno de ellos es dueño de sus propios datos y no hay una homogeneización, o por lo menos no hay una estandarización de los datos. Y alguien por ahí ponía un ejemplo muy interesante, ¿no? Donde decía, el de ventas dice, ya vendí un proyecto de $1 millón, ¿no? Y el financiero decía, ¿de dónde? Porque yo solo facturé 800,000, ¿no? ¿no? Y el de producción decía, pues, ¿de dónde? Porque yo solo entregué 600,000, ¿no? Entonces, cada uno tiene la información de forma distinta en sistemas distintos, y eso a veces, eso es el error más común, el no tener estandarizada la información.
Entonces, sí es importante que se trabaje en la estandarización de la información, en el tener consolidados los datos, para en base a eso poder integrar tanto los datos reales como estructurados como los no estructurados, y en base a eso utilizar ahora sí los agentes para la inteligencia artificial. Exactamente. Creo que al poner ahí error estratégico, pues esa es la base, ¿no? O sea, si no tenemos esta comunicación entera de el dato que para ti es 1,000,000, para mí implica 800, pero estamos hablando de lo mismo, entonces nunca vamos a crear una visión correcta de que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando a mí me ha tocado estar orquestando los MVRs de algunas empresas, pues me toca hacer esta unión de toda la información justo de esos silos y tejer todo, a lo mejor desde una perspectiva estratégica es un poco más sencillo, pero cuando tú estás dentro de la empresa, la ceguera de biblioteca te da y dices, no, es que esto es lo que dice un área, esto es lo que dice esta área y debería ser el mismo número. Entonces tienes que moverte a un nivel más estratégico para entender de dónde a dónde llegan esos límites y dónde están esas intersecciones. Entonces, yo creo que, pues, abundando más en el tema que tú manejas, uno de los errores estratégicos adicionales a este es que la gente va a ciegas. O sea, la gente va a ciegas porque, como dices, pues yo trabajo en mi silo, no veo más para allá y yo ya entregué y lo que sigue. Entonces, se necesita un acompañamiento, una guía de, oye, esto que tú estás haciendo está afectando positivamente esta parte. Oye, aquí ya está siendo demasiado proactivo y la verdad no tenemos la capacidad para procesar las respuestas que tú nos estás dando a ese ritmo. Entonces vamos a regular, lo que quiere decir, aquí tenemos un área de mejora en el área de procesos, pero de mientras vamos midiéndolo para ir avanzando. Entonces yo creo que también una parte que puede funcionar muy bien para mejorar la estrategia de las empresas es que se cree esta sinergia, que se rompan los... Sin duda, y que haya duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Crear esa sinergia, el poder tener consolidada la información y obviamente que la alta dirección esté de acuerdo en estos procesos, ¿no? Otro de los casos es que muchas empresas son exitosas, así como han estado trabajando hasta el día de hoy. Y mucho de la inteligencia artificial es venir a romper paradigmas, ¿no? Y a cambiar cosas. Entonces, ese es otro de los retos que tenemos a la hora de posicionar la inteligencia artificial dentro de las nuevas organizaciones. Totalmente, no, y creo que estamos ahí muy alineados. Inteligencia artificial es un tema amplio que nos puede dar para años y años y seguirá evolucionando y seguirá dando de qué hablar, pero creo que lo que hemos tocado aquí es fundamental. No nada más es la tecnología, no nada más es el entendimiento de cómo echarlo a andar, sino el entendimiento de tu presente como empresa, de cuáles son tus objetivos, cómo los estás midiendo y entonces sí, un acompañamiento para poderlo ir integrando de a poco, ¿no? Creo que lo que nos dices es en esencia que la tecnología no es en sí la estrategia, sino un acelerador, ¿no? Un acelerador, un potenciador, y que la verdadera arquitectura del éxito se basa en cómo combinar esta potencia con los objetivos del negocio. De verdad, esto es lo que nos hacía falta como para decir, así es como tenemos que empezar a crear una empresa más centrada en el cliente, pero potenciada por la IA para hacer que nuestra gente tenga un mayor nivel de desempeño. No estamos sustituyendo, estamos potenciando más, ¿no? Manuel, ha sido un honor, la verdad es una plática padrísima, contigo siempre se platica así muy rico acerca de estos temas porque te apasionan y te quiero agradecer por darnos a la audiencia, a mí, este mapa tan claro y sobre todo por darnos esta brújula para navegar sobre este mapa. No, sin duda, gracias a ti por el espacio. Y tal vez yo concluiría diciendo que la IA no es un lujo, ¿no? La inteligencia artificial no es un lujo, ¿sí? Hoy puede ser una herramienta que diferencie el quedarse rezagado o liderar el mercado. Así que esto es de valientes, amigo. Así es, y es de valientes y es de sí o sí. Ya estamos en este barco, lo creamos o no, nos demos cuenta o no. Exacto. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a toda la audiencia por el tiempo, por la atención. Por favor, regálenos sus comentarios, estaremos interactuando sobre los comentarios de este video y con mucho gusto pues estamos pendientes para una siguiente emisión de su podcast Arquitectos del Impacto. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Abrazo. Bye bye.